Hola a todos y bienvenidos a Uranio en la Mochila, el mejor podcast del mundo oficialmente. De ciencia y de todos los temas. Según el registro, según las estadísticas. Ahí está en el CONAP. Oficialmente nos han nombrado. ¿Cómo estás? Siento que hace rato no grabamos. Sí, yo también siento que ha pasado demasiado tiempo. O también como que no hemos subido episodio en mucho tiempo, aunque vayamos al día. Sí. O sea, ustedes cuéntenos, o ¿qué si sienten que opinan? los episodios están muy espaciados. o si nos extrañan, Ujú. también puede También ser. en este episodio, ¿notan algo extraño? Es que cambiamos de audio. Ahora tenemos nuevo micrófono. Un nuevo micrófono. Díganos qué tal se escucha. Entonces a ver si se escucha mejor, esperemos que sí. Este es el primer episodio que estamos grabando así, entonces pues esperamos que se escuche bien. Se escuchan nuestras voces reales ahora sí. En las pruebas que hemos hecho se escucha bastante bien, entonces pues esperamos que Todo apunta audio, que mejorará. sí, que el audio mejore la calidad del podcast en general. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hay que presentarnos. Cierto. Siempre se Para me los que no me olvida. conocen, yo soy Juani Yo soy María Inés. y juntos somos Uranio en la Mochila. Entonces, si este es nuestro primer episodio, bienvenidos. No, si este es el primer episodio que escuchan. Ajá, que escuchan, va, porque nuestro primero el no nuestro. es. Bueno, Empecemos con sí, el tema, sí, ya. mucha Dejémonos de intro. payasadas. Bueno. ¿Cuál va a ser el episodio del día? El día de hoy les traemos el mejor tema del mundo, que es la biodiversidad. Claro, es que no hay nada... Ay, es uno de los temas más entretenidos, más ricos. O sea, yo creo que no hay nada más divertido de ver siempre que la biodiversidad. Uy, la verdad es que sí, es un tema que tiene muchísimo de qué hablar, aunque... Y siento que es una palabra que en la actualidad oímos mucho, bueno, al menos yo que me encuentro en ese ámbito, pero biodiversidad es un tema muy amplio que pues vamos a ir tratando de explicarles, que ustedes también sientan ese gusto que nosotros estamos sintiendo al compartírselos. Entonces pues esperamos que les guste. Ojalá que sí. Y para empezar habría que decir qué es la biodiversidad para los que no conocen este concepto. ¿Cómo lo describe su propio nombre? Sí. O sea, es la diversidad de vida. O sea, leyendo bio. literalmente. O sea, Ajá. literalmente esa sería como la traducción. No, Sí. no es la traducción. La definición, Pero la definición. La definición, ajá. Pero realmente lo que nos dice esto es qué tanto... ¿Cómo se distribuyen? No cómo se distribuyen, pero cómo son las formas de vida, qué tantas hay, si hay bastantes de una, bastantes de otra. Sí, entonces la biodiversidad en general y hacia gran escala es pues la cantidad de vida y cómo ésta se expresa, cómo la encontramos. Así es. Y esta la podemos, o sea, biodiversidad se da a 3 niveles. Tenemos a nivel genético, que es, por ejemplo, para nosotros los humanos. O sea, todos pues somos parecidos, pero unos tenemos distinto pelo, distinto color de ojos, alturas. Hay muchísimos factores genéticos que nos diferencian, porque pues no hay una persona igual a la otra. Sí, entonces la diversidad genética va a ser eso. A pesar de que todos somos humanos, tal vez aquí en la audiencia que nos está escuchando, alguien tiene que usar lentes porque no ve bien, alguien es más alto, alguien tiene la nariz de cierta forma, de otra. Entonces esa es la diversidad genética. La diversidad pues en los genes, como bien dice el nombre, que hace que expresemos características diferentes. A pesar de que todos seamos de la misma especie. Y el eso- siguiente nivel, Ajá, eso nos viene lleva... al siguiente nivel, la diversidad de especies. Ahí ya es, pues, yo siento que esto es lo que uno se imagina cuando piensa en biodiversidad. Así como pueden haber gatos, también hay pájaros, también hay peces, hay plantas, y todas estas tienen su propia especie. Así como hay árboles muy grandes, hay helechos pequeños y hay flores, y pues todas esas ya son diferentes y cada una es su propia especie. Sí, y por último tendríamos la diversidad a nivel ecosistémico. Que aquí, por ejemplo, en un ecosistema es cómo se distribuye, o sea, toda la cantidad de seres vivos, repito, que hay en un ecosistema. Entonces, por ejemplo, en un bosque, digamos, pues en un bosque tenemos muchos, por ejemplo, mapaches, osos, abejas. Y no solo los animales, sino también las plantas. Hay plantas específicas de los bosques, muchas coníferas que son como pinos, cipreses. También los hongos. O sea, porque al final son los seres vivos, todos los seres vivos. Sí, ajá, todos los seres vivos que conforman y que hacen funcionar al ecosistema. La diversidad de ecosistemas lo vemos como el todo. Entonces, digamos, cómo funciona un bosque, las especies que hay ahí y
pues la Cómo dinámica. todas interactúan entre ellas, porque todas son necesarias para que el ecosistema se mantenga. Sí, y esto va a ser diferente, por ejemplo, a cómo funciona un desierto o cómo funciona un arrecife de coral. Entonces, la diversidad de ecosistemas se enfoca más en cómo funcionan y cómo son las dinámicas dentro del ecosistema. Y ahora que estamos hablando de ecosistemas, podríamos mencionar el concepto de los nichos ecológicos. También. Cuando alguien dice ese es tu nicho, ¿a qué se refiere realmente? Pues de ahí viene o no? No. Porque sí. cada quien tiene su propio nicho, solo que no ecológico. ¿No ecológico? ¿O sí? Pero ¿cómo definirías un nicho ecológico? Un nicho ecológico, pues es como la función que tiene cierto organismo en el ecosistema. Entonces, por ejemplo, así como hay animales que se dedican solamente a comer plantas, hay animales que se dedican a comer otros animales que son carnívoros. Entonces cada uno tiene como una función especial que ya está dentro de lo que es su especie. Entonces hay unos que se dedican a recolectar frutas. ¿Qué otro nicho ecológico se te ocurre? Otros que se dedican a regular la población, o sea, los depredadores. También tendríamos los dispersores de semillas. Esos son muy importantes también. Todos los animales que hacen que las plantas se reproduzcan al esparcir las semillas. Polinizadores también, ese es un nicho ecológico. Y, no solamente son de los animales, claramente, sino también las plantas tienen sus nichos, los hongos, muchos son descomponedores, las bacterias, también muchas ayudan a descomponer materia. Y ese es el rol que ellos van a cumplir dentro de la naturaleza. Incluso nosotros como humanos teníamos un nicho ecológico, porque somos parte de la naturaleza. Alguna vez tuve un maestro que me explicó que el nicho ecológico de los humanos era ser carnívoros y fructíveros. Fructíveros, creo que es. Sí, bueno, que comemos fruta. Entonces, ese es como, a modo de especie, ese sería como nuestro rol. Puro pinche comer. Sí. Entonces, a eso nos dedicaríamos si no hubiera pasado la revolución industrial, por ejemplo. Sí, porque ahora nuestro rol es otro totalmente, porque afectamos de otra forma distinta al ecosistema. Nosotros ya estamos casi que ajenos a los ecosistemas, aunque seamos siempre parte de la naturaleza. Entonces, bueno, los nichos ecológicos son todo lo que hace funcionar al final, los ecosistemas. De eso se trata la biodiversidad. O sea, todas las especies cumplen un rol y por eso es tan importante la biodiversidad. Y la conservación, porque cada especie es vital para que el ecosistema funcione. Porque necesitamos de todas las especies para que todos cumplan sus roles. Entonces, aquí es donde podríamos hablar de la importancia de mantener los ecosistemas y de mantener todas las especies en un ecosistema. Sí. Porque, por ejemplo, están todos estos que, por ejemplo, las abejas que polinizan, o están los dispersores de semillas, o los recolectores de frutos, o los depredadores, pues que se comen a los otros para regular la población. Y entonces, si uno de estos desaparece, se pierde la cadena trófica. Se pierde. Entonces, puede que haya otra especie que la reemplace, pero si cada vez hay menos especies que cumplen este rol, entonces se pierde el balance en el ecosistema, y el ecosistema pues al final cae, o sea, se muere, colapsa. Y se perdería un ecosistema entero solo por la pérdida de un rol. Entonces todos los roles son importantes. Sí, y entonces al final todos los nichos nos van a proporcionar diferentes cosas. Y creo que también es importante hacer la aclaración de que muchas especies pueden cumplir el mismo nicho. No es que solamente una especie va a encargarse de hacer todo el trabajo, sino que hay diferentes especies que cumplen diferentes nichos, incluso pues pueden cumplir varios a la vez. Sí, mientras más especies hayan que cumplen el mismo nicho, pues es mejor, porque entonces si una desaparece, pues sigue existiendo otra especie que siga ayudando a cumplir el nicho. Sí, pero también hay más competencia. Mientras haya más especies que quieran todas comerse las frutas, va a haber menos frutas para cada uno. Sí, siempre debe existir un balance, porque si todos están en lo mismo, pues entonces faltan del otro rol también. Sí, todo este episodio va a reflejarse mucho el balance. Entonces, pues, tanto los ecosistemas... Anoten eso. Si están tomando notas, pongan balance en balance mayúsculas. Es importante. Bueno,
También aquí podríamos introducir, bueno, ya de esto hemos hablado ya en nuestro primer episodio de biogeografía, para los reales, para los que se recuerden. Hablamos de las especies introducidas o especies invasoras. Sí, porque hasta ahora hemos hablado todo de lo perfecto que son los ecosistemas, de cómo estos funcionan gracias a que cada uno cumple su rol, a que todos están haciendo su trabajo como deben. Todos chambean. Y que así es como funciona la naturaleza, de perfecta a mi parecer. Pero, ¿qué pasa cuando esta se ve afectada? No. Cuando vienen factores internos que la empiezan a afectar. Entonces, podríamos imaginen que tienen un ecosistema perfecto, para decir así. Sí, pues no hay en tal gran cosa como balance, perfecto. muy balance. Está todo balanceado y todos tienen su trabajo ya. Entonces, de la nada aparece una nueva especie que viene a cumplir otro rol y que viene a desplazar las que ya están, porque hay especies que su rol se ve ocupado por esta nueva especie introducida. Sí, o sea, al final, bueno, pero primero que nada hay que definir que es una especie introducida e invasora, exótica. Bueno, pues básicamente, tal vez como el nombre lo dice o como ya ustedes puedan saber, son especies que no pertenecen a esa región, a ese ecosistema, y que han sido introducidas ya sea por accidente o porque pensaron que podía traer un beneficio y todo, pero esta especie, como tiene su nicho ecológico en su propio ecosistema, va a empezar a competir por los recursos de las personas, iba a decir, de los animales. De nosotros. De los recursos. Va a empezar a competir por los recursos de los organismos que ya estaban ahí, de los organismos nativos. Entonces, por ejemplo, una especie invasora muy famosa podría ser los geckos. Los geckos son una especie invasora porque estos no se encontraban, por ejemplo, aquí en Centroamérica. En mi casa hay un montón, pero estos no se encontraban aquí naturalmente. Entonces llegaron acá y vienen a desplazar a muchos de los animales que comían insectos. Ah, no sabía eso. Sí, son invasores. Son invasores. Sí, a mí también me hace siempre mucho ruido digamos, ustedes en sus ciudades, muchos de los árboles que ven, muchas de las plantas, no son nativas. Estas van a ser introducidas y muchas introducidas se pueden volver amenazas a la biodiversidad si no se controlan. Entonces, por ejemplo, un ejemplo también muy claro aquí en Guatemala es la especie exótica del pez león. Este fue introducido hace mucho tiempo y ahora, como es un pez tan agresivo que venía, creo que desde Australia. Sí, creo yo. Ajá. Y entonces está empezando a depredar a un montón de especies que no estaban acostumbradas a este tipo de agresividad, porque también tiene espinas, tiene veneno. Entonces las pobres especies nativas empiezan a sufrir estas presiones y no les da tiempo de adaptarse. Sí, y esta especie fue introducida que se vendía en muchos, por ejemplo, para peceras o para acuarios. Y luego la gente venía y ya no los quería y los liberaba en las fuentes de agua naturales. O muchas veces cuando se ven las películas que un pez se muere y lo envían por el inodoro, y tal vez no está muerto, y eso después llega a los ríos y a los lagos y llega a contaminar los cuerpos de agua. Entonces así aparecen muchas de estas especies que llegan a destruir, a deshacer todo el balance que existía en estos ecosistemas. Otro ejemplo también aquí local de Guatemala es que en el lago de Atitlán introdujeron, bueno, este no tiene peces, ¿verdad? No, naturalmente, porque es un lago de origen volcánico, ocurrió por una explosión volcánica. Wow. Entonces, otro dato. Entonces, al no tener peces, pues hicieron un estudio y vieron que podían crear un nuevo medio de vida para la población. Una nueva forma para sustentar. Y entonces agregaron, las personas que hicieron este estudio introdujeron especies de peces en el lago para que las personas locales tuvieran que pescar y tuvieran este nuevo medio de vida y tuvieran más alimento y todo. Sin embargo, con lo que no contaban es que estas especies que introdujeron eran depredadoras y eran carnívoras. Entonces, ocurrió una tragedia ecológica. Un gran impacto, una de las mayores tristezas de Guatemala.
Y es que este empezó a depredar al famoso y querido y endémico pato Poc, que vivía en este lago. A los huevos del pato Poc. Sí. Ajá, porque no era que un pez se comiera el Sí, pato, no. qué horror, qué miedo. Ajá, empezó a depredar a los huevos, tal vez a las crías. Y esto pues, como les acabamos de explicar y trayéndolo ya al ejemplo que les estamos explicando, pues empezó a acabar con toda la población de patos. Ya cada vez no habían crías y esto pues luego terminó en que se extinguiera lastimosamente. Entonces, como vemos, una especie exótica introducida puede ser tan fuerte su impacto que llega a extinguir a otras especies. Y en este caso es mucho más lamentable porque era una especie endémica, es decir, que solo existía en ese ecosistema y en este lago. Entonces, si a día de hoy no existen patos Poc en Guatemala ni en cualquier otra parte del mundo, o sea, es una especie totalmente extinta, es debido a la introducción de una especie en un ecosistema que no le correspondía. Sí, definitivamente. Y entonces por eso también es muy importante la conservación y que se hagan estos esfuerzos, especialmente porque, pues, como vimos, era una especie endémica. Entonces, si también se dan cuenta, aquí no solo se pone en riesgo. Al extinguirse una especie, se pone en riesgo la diversidad del ecosistema. De su ecosistema. La diversidad de especies y la diversidad genética, porque todos esos genes que contenía el pato Poc se perdieron. Sí, otro gran ejemplo también sería las abejas, que muchos, ¿cómo se dice? Muchos cosechas o muchas plantaciones utilizan abejas que han sido seleccionadas artificialmente para que cumplan con ciertas características para que polinicen muy bien sus cosechas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas abejas tienen ciertas características que las hacen dominar sobre otras abejas en su medio natural. Sí. Entonces luego estas abejas las exportan para que otras plantaciones las usen y las tienen ahí en la cosecha, y esas abejas pues no pueden controlarlas, no pueden contenerlas, y eventualmente van llegando a los ecosistemas adyacentes. Sí, incluso yo creo que la abeja que todos pensamos, la que es amarillita con negra y rayas, esa creo que se llama la abeja europea, es decir, ni siquiera es la nuestra. Ni siquiera son endémicas, cuando aquí tenemos muchísimos otros polinizadores que hacen la misma función de ayudar a que las plantas se reproduzcan. Se polinicen. Bueno, y con esto, entonces vienen estas abejas que son como más fuertes, desplazan a todas las demás abejas, es decir, les quitan las flores, le quitan todo, entonces estas empiezan a dominar. Los otros ecosistemas se llenan de estas abejas más fuertes, y uno diría como, bueno, pues al menos son abejas más fuertes y van a aguantar más. ¿Cuál es el problema? Que ahora, en lugar de toda la diversidad de polinizadores, tenemos solo hay una especie de estas abejas. Entonces, ¿qué pasa? Si pasa por ahí una enfermedad o algún fenómeno que mate a estas abejas, va a matarlas a todas de forma pareja. A diferencia que si hubiera una gran biodiversidad de animales, especies, pues si pasa algo, pues morirán algunos, pero otros sobreviven. En cambio aquí todos mueren parejo y mueren todos los polinizadores de un ecosistema. Y aquí es cuando, una vez más, vamos a mencionar el balance. Habría que hacer una cuenta de cuántas veces decimos balance en ese episodio, porque así como no pueden haber una excesiva cantidad de polinizadores o animales que cumplan el mismo nicho ecológico, tampoco puede haber solo uno. Tiene que haber la cantidad exacta para que el ecosistema siga funcionando. Y también queremos dar un ejemplo de que no solamente agregar es malo, sino que también quitar. Y de nuevo, que todas las especies son importantes a su propia manera. Por ejemplo, también les queremos dar el ejemplo de los depredadores, los apex, los que son apex predators, los que están hasta arriba de la cadena alimenticia, que ellos no tienen depredadores naturales, ellos se comen a todo el resto, necesitan muchísima energía, y esos también son vitales para el ecosistema. Aunque nos sintamos mal porque a un zorrito se lo comió un animal más grande, pues todos son importantes en su propia manera. Y hay un gran caso de esto para los que quieran buscar, los lobos del parque Yellowstone. Sí, es así, ¿verdad? Sí. Que en este parque faltaba el Apex Predator, entonces se reintrodujo esta especie al ecosistema. Y pues si lo pueden buscar o algún video, es un caso fascinante. A mí me impresionó mucho porque al agregar a esta especie, unos lobos, empezó a controlar, al agregar a los lobos, empezó a controlar a los castores. venados. A los venados, ¿era, no?
Eran los castores, ¿no? Porque los castores empezaron a cambiar los cursos del río. ¿Les estamos contando lo que nos acordamos? Ajá, pero la cosa es que todo el ecosistema como que empezó a mejorar, o sea, aparecieron nuevas especies, regresaron algunas que ya no estaban y las que ya estaban empezaron a proliferar. Entonces como que el ecosistema mejoró mucho simplemente con la introducción de una especie. Y que en este caso pues tal vez podríamos decir como, oh no, es que esta especie se come a todas las demás, pero eso también es importante, el control de las demás especies para que no... De nuevo, no se acaben los recursos. Ajá, porque si alguien no se come a los conejos, estos crecerían sin control totalmente. Especialmente estos que se reproducen tan rápidos. Y bueno, para ir terminando, habría que aclarar que Guatemala es un país megadiverso. Esto también lo mencionamos en el primer episodio de Biogeografía. Este episodio se va a complementar mucho con el primer episodio de Biogeografía, porque todo esto está como dentro del paraguas de la ecología, que también es un tema muy lindo, la ecología. Entonces, pues, después de pueden ir a escuchar el primero de nuevo, o si no lo han escuchado, pueden ir a consultarlo. Sí, es un gran complemento. Para los que no lo han escuchado, vayan, porque también es importante. Sí. Y ahí mencionamos que como Guatemala, pues Centroamérica, está en medio de toda la corredor. Ajá, entre Suramérica y Norteamérica. Tenemos mezcla de ambos, lo que nos hace una mezcla todavía más rica. Sí. Ajá, hay una lista, la verdad es que aquí tenemos un poco de duda, porque hay una lista oficial que la ONU puso de 17 países megadiversos, pero esos son solo como los principales, que contienen el 70% de la biodiversidad del planeta en solo como 10% del terreno. Sin embargo, o sea, eso no quiere decir que sean los únicos países, sino hay muchísimos países que son súper ricos en biodiversidad a su propia manera. Así como Guatemala tenemos los ecosistemas que conocemos, en Australia hay otras cosas increíbles, en Colombia. Entonces, pues, de nuevo, regresando al episodio de Biogeografía, cada país va a tener su biodiversidad rica. A su forma. Y también es bueno recordar que la biodiversidad no conoce barreras políticas, no conoce barreras... no conoce las fronteras geográficas. Ajá. Bueno, geográficas. Geopolíticas. Geopolíticas, ajá. Entonces, pues... Las especies no van a decir estoy en Guatemala o estoy en México o estoy en Europa o donde sea. Entonces también es bueno ver que con los países que tenemos alrededor compartimos mucha biodiversidad. Y con eso también viene algo muy bonito, que a mayor biodiversidad también viene mayor diversidad cultural. Y esto es muy bonito porque cada cultura está muy arraigada a sus costumbres, a sus tradiciones, a su folclore. Y todo esto tiene que ver con la biodiversidad con la que crecen, las comidas típicas que comen, los atuendos que pueden utilizar, los recursos de los que disponían nuestros ancestros. Entonces, así como en Guatemala hay tanta biodiversidad, tantos ecosistemas, tantos animales endémicos, por eso es que también somos un país tan rico en culturas, porque cada cultura está asociada con la biodiversidad que había en sus terrenos y cada uno le rinde homenaje de cierta manera a esa biodiversidad, utilizando sus recursos, aprovechando para las cosechas y todo esto. Entonces también es muy importante ver que como humanos no estamos alejados para nada de la naturaleza, sino que es parte intrínseca de nuestra historia y pues de todos nuestros antepasados. Sí, y es importante ver eso, que Guatemala es mega biodiverso, pero también mega diverso culturalmente. O sea, eso de que tenemos 22 idiomas, 4 etnias y pues contando más toda la biodiversidad que tenemos, somos un país tan rico. O sea, tenemos que estar tan agradecidos de ser guatemaltecos. Si no lo son, pues... Y pues, bueno, si no lo son, muy triste por ustedes. También en sus países, pues, vean que la biodiversidad va muy conectada con las culturas que existen. Bueno, igual, si nos escuchan desde Centroamérica o Suramérica o México, también cualquiera, pues también son países con muchísima biodiversidad. Con muchísima riqueza, sí. Incluso, tal vez ustedes nos están escuchando desde un país que está en esta lista
de 17 países megadiversos, que pues ahí van a ver la misma historia. Para nuestros oyentes en Bulgaria, que para los que no saben, aparecen nuestras estadísticas que tenemos oyentes en Bulgaria. Entonces, en Bulgaria y en Rusia. Nuestros oyentes búlgaros, escríbanos ahí un mensaje, escríbanos en los comentarios, hola soy yo, por favor, así nos podemos identificar. Porque parece que hubiéramos comprado vistas, pero no. Pero no es así, siempre reales. Sí, entonces, bueno, curioso. Ustedes cuéntenos qué tal su biodiversidad por allá, en el norte. Y bueno, con eso, solo como último comentario, quiero también decir que la biodiversidad, de nuevo, una vez más, se ve aplicada en humanos. ¿Por qué? Porque la diversidad genética es muy importante, muy importante, como las demás, pero la biodiversidad genética nos va a dar diferentes como características específicas. Entonces, por ejemplo, cuando en la realeza se decía que querían preservar el linaje y la sangre. Terrible idea. Que había personas, o hay personas que se casan entre familiares, o que las personas que buscaban mantener la raza y tenerla pura. Eso es malísimo. Malísimo. Y pasa lo mismo que con las especies. Pasa una enfermedad o algo así, y todos los que tienen lo mismo se van parejo. Todos ahí pasa una enfermedad que afecta a todas estas personas y mueren todos. Sí. Si no se tiene la biodiversidad para tener estos genes que son resistentes. Sí, porque por ejemplo, si ustedes se van a casar con su primo y van a tener... No lo hagan, por favor, no lo hagan, no es recomendación. De ningún lado. Entonces se van a casar con su primo y ustedes ambos tienen un gen de una enfermedad, no sé, ambos tienen el gen del cáncer, por ejemplo. Entonces, ¿tienen hijos? O bueno, tienen genes de enfermedades. Sí, no sé si es genético realmente. Bueno, creo que sí puede ser. Bueno, pero para hacerlo más amplio, ustedes los dos tienen el gen de una enfermedad. Y este gen tal vez en ustedes no apareció, pero si ambos tienen el mismo gen y tienen hijos, es más probable que en sus hijos se manifieste este gen. En cambio, si ustedes se fueran a casar con una persona que no es su primo, una persona que tiene... lo recomendable, lo usual. Lo normal, que tiene unos genes mucho más diferentes a ustedes, puede ser que esta enfermedad se suprima y que ahora su hijo sea resistente incluso tal vez a las enfermedades estas. Entonces, este concepto de como que casarse, bueno, de no mantener casarse, la raza, de mantener el linaje, es terrible idea. Y esto se llama endogamia, por si alguien quiere investigar un poco más, o si quisiéramos un episodio de eso, es muy interesante también. Déjenos en los comentarios. Sí, porque por eso es que también vemos que muchos reyes antiguos tenían enfermedades, salían con discapacidades, por esto mismo de tratar de mantener la raza, les salía contraproducentes. Y eso. Entonces, bueno, una vez más, la biodiversidad, el no es solo importante en animales y plantas y allá en los bosques que hablamos, sino que es para del todos. Día a día, sí. Entonces, la recomendación del episodio es no se casen entre familiares por el bien. Realmente ahí es por el bien de la raza, no casarse. Por el bien de todos. Realmente el bien de la raza siempre fue no casar, no a la endogamia. Y por eso, nuevamente, en América Latina, los latinos somos como más resistentes tal vez en ese sentido, porque tenemos como mezcla de bastantes genes y a veces tal vez por eso han escuchado que van a un país y prueban una comida extraña y a ustedes no les hace mal, pero ven que a otra gente que viene a sus países les hace mal. De nuevo, la genética es todo. Entonces, bueno, agradezcan a sus genes latinos o búlgaros. Si son también para nuestros oyentes búlgaros, sí. Y también hay que... Con esto llamamos otra vez al recordatorio de conservar los ecosistemas, de la importancia de mantener todas las especies de un ecosistema, porque todas son clave, todas sirven de algo, y también pues no introducir, así como no introducir, no quitar de los ecosistemas, porque todos son clave y existe un balance entre los ecosistemas que tenemos, y no queremos que ese balance se pierda, si queremos conservar los ecosistemas tan bonitos que tenemos en Guatemala. Sí. Y bueno, claro que el balance ya se ha perdido, pues así como con la introducción de especies exóticas y otros factores, pero entonces por eso queremos hacer este episodio también para llamar a la conciencia y a que todos valoremos más nuestras especies nativas. Cada episodio va a ser un recordatorio de las especies nativas. Por ejemplo, solo ya como último comentario, pero es que verdad como me gusta ese tema. En Guatemala ahorita
justamente cuando vamos a publicar este episodio es como el auge de las jacarandas, de los matilisguates. Y estas son especies tan bonitas que adornan las calles tan bonito con colores, con flores, los hacen ver vivos. Y esas son especies nativas que hay que conservar y procurar cuidar muchísimo. Tal vez a comparación de especies que también pueden ser bonitas pero no son nativas, tal vez incluso son invasoras. Entonces, como el eucalipto. El eucalipto, la casuarina. La casuarina, la que tanto odias. Mala la casuarina, ustedes no a la casuarina. Y encima hacen daño, o sea, encima no son buenas, o sea, no solo no se ven bien, no solo no son nativas, que hacen daño al ecosistema. Mal. Pero bueno, ya hablamos mucho. Ha sido un episodio largo, pero sí. La biodiversidad se lo merece totalmente. No, la biodiversidad. La biodiversidad es un tema para hablar tantísimo. Parte 2. Hagan parte 2, o sea, bien podría salir parte 2, parte 3, o hacer un podcast entero dedicado a la biodiversidad. Sí, es que de verdad es un tema... Ajá, aquí les dimos como las pinceladas básicas tal vez, porque nos faltaron explicar muchísimos conceptos más, pero entonces pues les queríamos dar las bases. También pueden ir a escuchar de nuevo el episodio de... O este episodio otra vez. Sí. Pueden escucharlo cuantas veces quieran. Si hablamos demasiado. Y el de biogeografía para complementar, es un muy buen complemento. Y nada, ya después de hablar mucho. Ya, y coméntenos si quieren que saquemos otro podcast dedicado a la biodiversidad. Escriban Urano en la mochila _biodiversidad en los comentarios si les interesa. O pueden escribir algo más fácil también. O pueden escribir cualquier otra cosa. Solo si queremos. Y bueno, no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, en Instagram uranio_mochila. Ajá, no se olviden, pues pueden dejar un comentario de qué les parece este tema, qué otros temas les gustarían. Siempre estamos abiertos a escuchar opiniones sobre otros temas. Y pues también algo que quería recordar es que nos valoren en Spotify. Ahí pueden dejar sus estrellas. ¿Cuántas estrellas creen que nos compártanos. merecemos? Compártanos, por favor. Díganle a sus amigos, a todos sus amigos que necesitan aprender sobre biodiversidad. Sobre ciencia en general. Y eso. También díganos qué les pareció el nuevo audio. Si escuchan diferencia. Si se escucha mejor. Sí. Ojalá que sí. Uy, sí. Y eso, los vemos dentro del próximo episodio. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y también tomen en cuenta si nos van a extrañar, o sea, si es una buena cantidad de tiempo o si consideran que es mucha. Ajá, un episodio cada 2 semanas, ¿qué les parece? ¿Qué nos parece? ¿Cómo lo ven? Y bueno, nada, ya nos vamos. Adiós. Adiós.